Bienvenidos y bienvenidas al curso práctico de AutoCAD. En este vídeo, correspondiente al cuarto capítulo, vamos a ver cómo ejecutar las órdenes de modificación. En él veremos aspectos relativos al desplazamiento, copia, desfase, recorte o escalado, entre muchos otros. Antes de nada, vamos a ver las opciones que nos muestra la cinta de opciones referentes a la modificación de nuestros objetos. En él tenemos los que vamos a utilizar en este curso, que son los más importantes: desplazar, copiar, girar, simetría, escala, recortar y, si extendemos el menú, alargar, empalme y chaflán, matriz rectangular y matriz polar y finalmente desfase. El primero de ellos era desplazar. Si hemos dibujado un objeto o un conjunto de objetos en el sitio no deseado, podremos cambiarlos de lugar mediante este comando. Podemos desplazar objetos sin modificar su orientación ni su tamaño, utilizando coordenadas y también referencias a objetos. Cuando seleccionamos la orden, se nos pide que designemos objetos. Designamos los objetos a desplazar de una de las formas indicadas en el apartado de seleccionar entidades. Después pulsaremos Intro y nos pedirá el punto base de desplazamiento. Esto es, desde qué punto vamos a desplazar el objeto. Seleccionamos el punto desde el cual queremos desplazarlo, por ejemplo, el vértice inferior izquierdo. Y finalmente nos dice que quiere el segundo punto de desplazamiento. Seleccionamos el segundo punto de desplazamiento y ya tenemos nuestra pieza desplazada. El siguiente comando es copiar. Es similar al anterior, pero el resultado no será desplazar un conjunto de objetos a otro lugar del espacio, sino emplazar una réplica de ellos en el lugar de destino. Si lo seleccionamos, en primer lugar nos dice, igual que anteriormente, que designemos los objetos. Seleccionamos los objetos, clicamos Intro y a continuación nos pide, igual que antes, que precisemos el punto base. Hacemos clic en el punto que queramos utilizar como base y nos dice que seleccionemos, que precisemos el segundo punto. Precisamos el segundo punto y ya tenemos nuestra copia. Si no hacemos clic en Intro, podremos seguir haciendo copias indefinidamente. Una vez tengamos todas las copias que deseemos, clicamos en Intro y ya tendremos finalizado nuestro proceso de copia. Si lo que queremos es girar un objeto o un conjunto de objetos, seleccionaremos la opción Girar. Cuando la hemos seleccionado, nuevamente nos dice que designemos los objetos que queremos girar. Los designamos, pulsamos Intro y nos pedirá el punto base. Seleccionamos el punto base y con el seleccionado ya podemos bien hacer clic en el punto que deseemos o especificar el ángulo de rotación. Especificamos el ángulo, en este caso, pulsamos Intro y ya se ha ejecutado nuestro comando girar. También podemos realizar simetrías. Para realizar simetrías, seleccionamos la opción Simetría. Cuando la hemos seleccionado, nos dice que designemos los objetos. Como veis, el proceso es muy similar en todos ellos. Pulsamos Intro y en este caso nos pedirá que precisemos el primer punto de la línea de simetría. Lo que vamos a hacer aquí es, a través de dos puntos, crear una línea de simetría sobre la cual crearemos la función espejo. Seleccionamos el primer punto
nos dice que especifiquemos el segundo punto, lo especificamos y después nos dice si queremos borrar los objetos de origen o si queremos realizar una copia, si queremos conservarlos. Decimos que no queremos borrarlos y ya tenemos nuestra simetría realizada. El siguiente elemento es el de escala. Si clicamos sobre él, nos dice que designemos los objetos, designamos nuestros objetos, pulsamos intro y nos solicita el punto base. Elegimos el punto base y ahora nos solicita un factor de escala. Si queremos que, por ejemplo, sea el doble de lo que tenemos originalmente, especificaremos un factor de escala 2. Pulsamos intro y se nos creará una figura que será 2 veces la figura inicial. Si quisiésemos reducirla, lo que haríamos sería que, por ejemplo, en este caso, vamos a dejarla como la teníamos anteriormente, especificaremos un factor de escala de 0,5 y se reducirá su tamaño. Para recortar parte de un dibujo, seleccionaremos la opción recortar. Para ilustrarla, vamos a añadir una línea a nuestro dibujo. Seleccionamos recortar y una vez la tenemos seleccionada, nos dice que seleccionemos el objeto que queremos recortar. Lo que hacemos es que veis que si pasamos a lo largo del dibujo va recortando todos los objetos que tenemos hasta los límites de sus intersecciones con otros elementos. Damos clic sobre él, se ejecuta y ya tenemos recortados nuestros objetos. También podríamos seleccionar alargar para el caso en el que queramos alargar, por ejemplo, una sección. Si paso sobre la sección que quiero alargar, veis cómo me la selecciona y si hago clic sobre ella, me alarga ese segmento. Lo puedo ir realizando indefinidamente. Del mismo modo que estamos haciendo aquí, la opción de recortar, antes hemos seleccionado múltiples entidades. Podríamos ir seleccionando una a una, del mismo modo. Debajo de estas dos opciones tenemos empalme y chaflán. Empalme permite unir o redondear dos líneas, arcos, círculos, elipses y árculos elípticos, polilíneas, rayos, splines y líneas auxiliares, con arcos de un radio concreto. Asimismo, si seleccionamos primero un extremo y luego el otro de una polilínea, al hacer el empalme creará una polilínea cerrada. Nosotros de momento no vamos a hacer polilíneas, pero debéis conocerlo. Si seleccionamos la opción empalme, nos dice que seleccionemos el primer objeto. En este punto es muy importante revisar el radio que tenemos seleccionado. Este radio se guarda de una vez para otra. Entonces, si ahora seleccionamos radio 30 milímetros, la siguiente vez aparecerá este por defecto. Si quisiésemos cambiar este radio, deberíamos seleccionar esta opción y le podríamos decir el radio que quisiésemos utilizar. Vamos a decirle 30. Una vez lo tenemos definido, designamos el primer punto, tal cual nos pide, designamos el segundo y ya nos crea nuestro empalme. Del mismo modo, podemos utilizar la opción chaflán. Si la seleccionamos, tenemos que hacer lo mismo que anteriormente. Tendremos que ver las distancias de ese chaflán. En este caso, vamos a la parte inferior y tenemos una primera distancia de 20 y una segunda distancia de 10. Si las quisiésemos cambiar, seleccionaríamos la opción distancia. Aquí podríamos decirle que queremos, por ejemplo, 10 y la segunda distancia que sea
de 20. Ahora, si seleccionásemos primero el primero, segundo la segunda línea, nos crearía nuestro chaflán. Aquí podemos, como vemos, la opción, la dimensión de 10 y la dimensión de 20 y se ha creado el chaflán que hemos seleccionado. El siguiente comando es el de matriz. Dentro de matriz vamos a ver matriz rectangular y matriz polar. Si queremos realizar una copia múltiple, ya sea como hemos dicho rectangular o polar, o incluso a lo largo de una trayectoria, aunque no vamos a ver cómo hacer esta, utilizaremos esta orden siempre que la distancia entre los elementos sea constante. Una vez que hemos seleccionado el comando matriz y después de seleccionar el objeto, la cinta de opciones nos mostrará todo lo necesario para crear nuestra matriz. Vamos a ver un ejemplo. Si seleccionamos matriz rectangular, nos dirá que designemos los objetos. Designamos los objetos, pulsamos Intro y como veis la cinta de opciones cambia para mostrarnos todas las opciones que tenemos. Las más importantes en este caso, ¿cuántas copias queremos realizar en las columnas? En este caso tenemos seleccionadas 4, veis 1, 2, 3 y 4. Si quisiésemos tener, por ejemplo, 3, le diríamos 3. La siguiente opción, ¿cuál es la diferencia, la distancia entre cada uno de esos elementos? Podemos ir variándola como deseemos y se irá actualizando. En lugar de esto, también le podemos decir que queremos que la distancia total sea 300, o sea 250, o sea la que sea. Y ya veis cómo se va actualizando. Si le decimos distancia total 300 y que quiero 4, veis que nos pone otra 450. Si lo que nosotros quisiésemos fuera que esas 4 estuviesen en 300, actualizaríamos el valor. En las filas, exactamente lo mismo. Podemos especificar el número y la distancia entre los elementos, así como la distancia total si lo que queremos es definir la distancia total en lugar de la distancia entre cada uno de los elementos. En los niveles no lo vamos a ver de momento y las propiedades de momento las podemos dejar también. Cuando queramos y estemos contentos con el resultado, clicamos en cerrar matriz y ya tendremos nuestra matriz creada. Si pasamos encima de ella, veis que se nos seleccionan todos los elementos de la matriz. Otra opción es la de crear una matriz polar. Vamos a ver cómo crear esta matriz polar. Tenemos nuestro elemento y seleccionamos la opción matriz polar. Nos dirá que designemos los objetos. Designamos los objetos, pulsamos Intro y en ese punto nos dirá que especifiquemos el punto central de la matriz, a lo largo del cual se van a ir repitiendo los elementos. Por ejemplo, seleccionamos el centro geométrico de nuestro rectángulo y veis cómo, exactamente igual que antes, se nos abre un nuevo menú. En él podemos especificar cuántas copias de nuestro elemento queremos y cuál es el ángulo entre cada una de esas copias o cuál es el ángulo total de relleno. Si por ejemplo lo variamos, se nos va adaptando. En principio, este sería el punto más importante de esta matriz polar. Seleccionamos lo que queramos y cuando estemos contentos le decimos que queremos cerrar la matriz y ya tenemos nuestra matriz creada. Nuevamente, si pasamos el ratón por encima, veis que se selecciona la matriz completamente. Y finalmente, el último elemento que vamos a ver es el de desfase. Con el elemento de desfase
lo que conseguiremos será generar un objeto paralelo a otro ya existente, ya sea una línea, un arco, un círculo o lo que sea. Si seleccionamos la opción desfase, en primer lugar nos preguntará la distancia a la que queremos que se sitúe el objeto nuevo. Especificamos la distancia que queramos, pulsamos intro y en ese punto nos dirá que designemos el objeto a desplazar. Seleccionamos el objeto con el ratón y ya nos muestra una previsualización del desplazamiento. Además, moviendo el ratón podemos seleccionar si queremos que sea hacia adentro o hacia afuera. Una vez tengamos determinado cuál es el que queremos, hacemos clic con el ratón de nuevo y ya conseguimos nuestro desplazamiento. Podemos seguir realizando desplazamientos pulsando clic de nuevo y generando más desplazamientos. Cuando ya hayamos terminado, haremos clic en intro y se cerrará la opción. Ya tendremos clicados todos, ya tenemos realizados todos los desplazamientos que queríamos realizar.